De verdad. Información. Estamos de vuelta, esto es la octava. Le agradezco muchísimo que siga con nosotros. Y bueno, vamos a entrar a uno de los temas que despierta no solo mayor especulación, sino mayor división en las opiniones, y es el tema económico. Es increíble que una ciencia que se ha pretendido pues una y otra vez apelar a la razón, a la matemática, a los datos duros, pues en realidad despierta siempre pasiones y muy pronto discursos ideológicos. Y le agradezco pues muchísimo a Rodolfo de la Torre, que está todos los jueves con nosotros para hablar de economía, que nos preste su segmento y se sume a esta mesa. Y tengo a Benjamín Gil, le agradezco muchísimo también que esté con nosotros hoy. Ha venido discutiendo también pues los temas de la distribución, los temas del crecimiento, y pues la idea es hacer una suerte de mesa en dos segmentos. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo, muchas gracias. La pregunta principal, o son dos en una: ¿por qué no crecemos y por qué redistribuimos tan mal? Digamos, son dos, ¿no? Y voy a empezar pues con esta pues, presunta como disyuntiva, puedo plantearla, no sé qué tan falsa, la recuerdo muy bien, pues desde los años 80, 90. Primero hay que asegurar que crezcamos, y una vez que se haya producido el milagro del crecimiento, entonces seguramente la pobreza, el rezago se va a acabar. Y pues pasaron 20 años y algo crecimos, poquito, pero la distribución, pues la verdad es que no jaló bien. Particularmente después del 2008, la desigualdad se volvió monumental en nuestro país, se abrieron las brechas, y pues ahí arrancó. ¿Es un falso dilema crecer y redistribuir, o se pueden hacer las dos cosas como si fueran las dos llantas de un vehículo? Yo creo que habría que crecer distribuyendo. Yo creo que esa sería, digamos, la respuesta. Yo creo que no hay dilema, es un falso dilema, pero lo que sí es cierto es que definitivamente no se puede distribuir si no se crece. Yo creo que no hay que esperar a que crezcamos para después distribuir, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero el problema de México específico es que no hemos crecido. Si revisamos los datos de crecimiento de México desde 96, digamos, cuando pudimos haber empezado a ver los efectos del Tratado de Libre Comercio a 2015, vemos que México en la región de América Latina es el país que creció menos solo después de Venezuela. Y eso que Venezuela, pues como sabemos, es una catástrofe monumental. Argentina creció en esos años más que México, a pesar de que ha tenido todos estos shocks negativos, ¿no? Entonces, es un tema no tanto de la discusión actual, coyuntural, política, sino es un tema de revisar las condiciones estructurales que no nos han permitido crecer. Rodolfo. Bueno, agregaría que si no crecemos e intentamos redistribuir, estamos en un juego de suma cero. Le quitamos a uno para dárselo a otro. Y esa es una receta para agudizar el conflicto. Y el conflicto no es bueno para el crecimiento. Sostener una redistribución profunda requiere crecer. Pero también hay que verlo de otra forma. La desigualdad extrema es una forma de obstaculizar el crecimiento. Es un desperdicio, sobre todo de recursos humanos, de capital humano, el tener a una población sumida en la pobreza o sumida en condiciones extremas en general, en donde simplemente no es factible que se pueda digamos, aumentar la cantidad de recursos debido a que pues, no hay capital humano que se esté formando dadas esas condiciones adversas. Déjeme revisar las razones del crecimiento, porque pues, el presidente ahora ha revivido en el imaginario mexicano pues los años gloriosos del crecimiento mundial, no solamente mexicano, unos 30 gloriosos, ¿no? O sea, desde finales de la Segunda Guerra hasta, pues, ¿qué diríamos?, principios de los 70, casi todas las naciones, casi todas, alcanzaron tasas de crecimiento que no han vuelto a ver, ¿no? Tasas del 7%, nosotros llegamos a ver tasas del 12%. Thomas Piketty, en su libro Capital, en el siglo XXI, insiste en que esas tasas de crecimiento se dieron porque había asimetrías muy importantes entre las regiones, y que cuando esa asimetría se redujo, entonces se produjo estas tasas de crecimiento muy importantes.
Y sí, México tenía que alcanzar a otras regiones del mundo, América Latina alcanzó otras regiones del mundo, entonces por eso se vieron estas... pero una vez que hay ciertas zonas que empiezan a encontrar que se ecualizan, ya no se logra ese crecimiento. ¿Qué explicación tendríamos? Distinta o similar a esta, para explicar por qué no hemos vuelto a ver tasas del 12%, del 7% en la economía mexicana. Bueno, es un verdadero misterio. México ha hecho todo, digamos, ha cumplido con la tarea, ¿no? Hemos firmado tratados de libre comercio con 40 países, ha habido estabilidad macroeconómica, ha habido baja inflación, el capital humano digamos, ha crecido, hay la educación con todos los asegúnes que podamos tener, hay más gente con más educación, los indicadores internacionales han mejorado modestamente, pero han mejorado. Ha habido inversión, hay más capital físico. Esa es la gran pregunta, ¿por qué no ha habido inversión? Si lo vemos desde el... ¿Por qué no ha habido inversión o por qué no ha habido crecimiento? Perdón. Si lo vemos desde el punto de vista contable, ¿no? Tenemos crecimiento de capital humano, tenemos crecimiento de capital físico. Lo que faltaría en la ecuación sería productividad. Y yo creo que esa fue la tesis de la administración pasada. Cerrar la brecha de productividad entre regiones como el sur del país con la del norte. Tenemos estados como Nuevo León que tienen una productividad parecida a la de Corea del Sur, y estados como Guerrero que tienen una productividad como la de Honduras, ¿no? Entonces la apuesta del sexenio pasado, en mi opinión, fue cerrar esa brecha de productividad con las zonas económicas especiales, con incentivos fiscales para la formalización de las empresas y otras políticas que pues no lograron tener el éxito que se esperaba o no se implementaron en el tiempo suficiente como para ver frutos, ¿no? Bueno, agregaría un par de cosas. Creo que se puede mejorar en la inversión física en general, no solamente en el porcentaje que dedicamos a generar capital para el crecimiento, sino también en su composición, porque me parece que ha habido... Te voy a pedir un favor, déjame irme a corte, porque tenemos un fallo con el sonido de tu micrófono. Correcto. Nos vamos a corte y regresamos para podernos escuchar lo mejor posible. ¡Esta es la octava! Regresamos un momento, estamos hablando del crecimiento con equidad. Es posible alcanzar esos dos valores que en el discurso político llevan andando mucho tiempo, pero en la realidad nada más no echan raíces. Regresamos un momento, no se vaya. Esta es la octava. Le agradezco muchísimo que me permita conversar con usted, agregar argumentos, perspectivas. Y bueno, estábamos en esta discusión de por qué tuvimos momentos de mucho crecimiento y por qué se perdieron. Hay distintas explicaciones. La verdad es que parecía que nada de lo que se ha hecho realmente ha funcionado para destapar ese crecimiento. Era casi una necedad seguir haciendo exactamente lo mismo. Ahora, tampoco queda claro que lo que se está haciendo ahora pueda eventualmente regresar a esas cifras, pero yo te rogaría un poco, Rodolfo, que completaras tu argumento y vemos algunos de esos motores que ahora se están pensando encender. Bueno, creo que se puede hacer un esfuerzo aún mayor en la parte de inversión y de mejoramiento del capital humano que participa en el crecimiento. El porcentaje de recursos de ahorro interno, externo que se dedica a inversión podría ser un poco más alto y además podría tener una composición esa inversión de una forma que incentivara más el crecimiento. Ha habido una importante inversión privada, pero por ejemplo, me parece que ha habido falta de inversión en infraestructura pública que complemente. Pero por otro lado, en la parte de capital humano, la mejora en la calidad educativa también podría ser un elemento que contribuyera. Dicho esto, el problema me parece que no es fundamentalmente estos dos elementos, porque nuestro crecimiento está definido justamente por el crecimiento en la cantidad de capital y la cantidad de trabajo, y no por la productividad que ya apuntaba Benjamín. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo podemos alinear los incentivos para que haya innovación, una mejora en los procesos productivos, adopción de tecnología que nos hace falta para mejorar
la productividad de los trabajadores. Y yo creo que esa es la parte que todavía sigue siendo una interrogante, pero como pista diría que tiene que ver con las instituciones Ahora, que tienen que ver con esto. es una mentira decir que no hay milagro mexicano hoy. Si yo miro las tasas de crecimiento que trae Chihuahua, o veo las tasas de crecimiento que tiene Tamaulipas, o Baja California, norte del país, o incluso si me mueven al Bajío, pues me voy a sorprender con las cifras, ¿eh? O sea, sí algunas rebasan el 10%, el 9%. Es decir, hay una parte del país que no cae bajo esta crítica. O sea, en realidad lo que estamos viendo es un crecimiento muy importante. El tema es que del otro lado, la región sur-sureste, en efecto, no solamente trae tasas bajas de crecimiento, sino trae decrecimiento. Y aunque en el discurso ha estado muy presente el sur-sureste, en la realidad se ha hecho muy poco para incorporarlo. Entonces yo me pregunto si ahora esta apuesta seria, todavía Guerrero no sé cómo lo van a subir en la ecuación, pero para apostar por la península de Yucatán, por Tabasco, por Oaxaca, para incorporar, puede ser en efecto uno de los elementos que haga que las tasas altas de crecimiento que la nación le hace falta la ofrezca esta ecualización entre el norte y el sur mexicanos. Bueno, sí es un tema. Creo que se intentó algo, como te decía hace un momento, en la administración pasada con el proyecto de las zonas económicas, que en este gobierno ya se canceló. Pero sí creo que los estados del sur no han escapado de este esquema de incentivos. Creo que a eso te referías, Rodolfo, que no permite que las empresas crezcan, ¿no? Y que no permite que el capital humano que tenemos, que ha mejorado a lo largo de los años, se despliegue en creatividad, en más empresas y que estas empresas crezcan. En un artículo que publiqué para El Financiero comentaba sobre el libro de Santiago Levy, que se llama Esfuerzos no recompensados, y él habla de un conjunto de incentivos institucionales, porque si vemos que no hemos crecido en tantos años y vemos que hemos hecho tantas cosas para crecer, el tema tiene que ser estructural. Y de lo que él habla es de que hay condiciones estructurales que le impiden o generan incentivos para que las empresas no crezcan, para trasladar recursos a las empresas menos productivas. Temas como, por ejemplo, los incentivos fiscales, ¿no? Es bien difícil para una empresa salir del régimen de pequeños contribuyentes, ¿no? Digamos, si enfrentada a ese dilema, una pequeña empresa preferiría no crecer. Pero déjame, digo, más allá de la teoría, sí ayúdame a explicar. Sí. A ver, esos incentivos fiscales están en Chihuahua y en Chiapas. ¿Por qué Chihuahua crece al 12% y Chiapas al menos 3%? Perdón, pero es que de pronto sí tengo la sensación de que estamos un poco en el aula y estos datos que están ahí no nos llevan a preguntarnos por qué aquí sí está funcionando y allá no. ¿Será la cercanía con la frontera? ¿Será, en efecto, los indicadores económicos? ¿O será que hay mayor ingreso per cápita en algunas regiones que en otras? Bueno, por supuesto que depende de las oportunidades económicas que haya al conjunto del país, pero para aprovecharlas debes estar preparado para ello. ¿Y qué ha ocurrido en el sureste del país? Ha habido un déficit crónico de gasto público y en particular de inversión pública para desarrollar la actividad productiva. Porque lo paradójico es que puedes tener una inversión gigantesca, por ejemplo, en hidroeléctricas, pero están conectadas hacia el norte y la electricidad cuesta exactamente lo mismo si estás a un lado de la hidroeléctrica que si estás a cientos de kilómetros en el norte del país. Realmente tenemos un desbalance en términos de la inversión pública que se ha hecho históricamente en las distintas entidades del país y eso explica una parte. ¿En el norte se ha hecho mayor inversión? Históricamente sí, hay que pensar, por ejemplo, en los ferrocarriles, y no me estoy refiriendo a algo reciente, es algo histórico. Entonces, por ahí tenemos que corregir un desbalance en el desarrollo regional que se ha plantado desde muchas administraciones atrás. Ahora, sumo la otra variable. No solamente el crecimiento ha sido pobre, sino que la desigualdad no hace más que crecer. O sea, la crisis de 2008 es un parteaguas, uno ve la curva y en ese momento los pisos, digamos, el sótano y el penthouse pertenecen a dos países distintos. Y ahí no ha habido tampoco un Estado capaz de otra vez, ¿no? De ecualizar, de hacer que converjan en una misma comunidad económica unos y otros mexicanos. Benjamín.
Sí, pues parecen varios países, ¿no? Como te decía hace un momento, tenemos lugares como Nuevo León, tenemos lugares como Guerrero. ¿Por qué se da esa situación? Yo creo que hay muchísimas razones, ¿no? Creo que Rodolfo lo decía hace un momento, una de ellas es la inversión, la calidad de la inversión, de cómo han impactado las inversiones, por ejemplo, en comunicaciones. Creo que también hay condiciones de las regiones específicas que dificultan el desarrollo, ¿no? La dispersión de la población, la geografía. Son cosas que digamos, se van reproduciendo a lo largo de las generaciones y creo que es difícil detenerlas, ¿no? Sí, y habría que agregar que, digamos, el crecimiento que se ha planteado históricamente no ha sido un crecimiento incluyente. Es un crecimiento en donde quien ya tiene ciertas posibilidades de aprovechar las oportunidades económicas se inserta él, pero el resto, que no las tiene por bajo nivel educativo, baja infraestructura y otros elementos de desventaja, simplemente se queda como observador. Y eso es algo que requiere compensación. La política salarial, que pues planteó justamente hacer que el país se desarrollara y creciera a partir de salarios bajos, pareciera haber sido un error mayúscula, porque el mercado interno pues no está ahí para funcionar como bujía, porque el ingreso no del país, el ingreso per cápita, el de cada uno de los habitantes, pues pareciera el electrocardiograma de un muerto, ¿no? Y ahora hay una decisión deliberada de incrementar los ingresos, sea vía las transferencias o sea vía la modificación del salario mínimo y otros mecanismos contractuales. Yo pregunto si este es un tema relevante, así como el del sur-sureste. Yo creo que es tremendamente relevante. Yo creo que los datos que tenemos ahora, con los que contamos, del efecto que ha tenido el incremento del salario mínimo han sido muy buenos. Los efectos que ha tenido, sobre todo en la población de menor ingreso en México, parece que ha tenido un impacto positivo, todo indica, y eso es muy bueno. Creo que, en efecto, los salarios en México se mantuvieron sumamente deprimidos por demasiado tiempo y creo que esto hacía falta, ¿no? A mí me parece que no solamente se trata de colocar o de ajustar las variables económicas de tal forma que haya condiciones para crecer, sino también hay decisiones de política pública que afectan positivamente el ingreso de las personas y creo que esto ha sido un acierto de este gobierno. Juan López dice, mientras México siga con sus salarios miserables, seguiremos estancados. Por ejemplo, una persona que trabaja en el campo gana de 150 a 200 pesos al día. Eso es una mentada de madre. Bueno, totalmente de acuerdo, quizás dicho con otras palabras, pero efectivamente hay que aumentar los salarios. La pregunta es cómo hacerlo, porque por decreto eso tiene un límite. Es decir, cambiar el salario mínimo efectivamente tiene una derrama positiva, pero va a llegar un momento en donde se traduzca en presiones a la informalidad, a la inflación, al desempleo, y entonces hay que buscar otra opción. Y esa opción, curiosamente, tiene que ver con la razón por la cual el salario mínimo ha estado teniendo efecto. Porque los salarios mínimos pueden aumentar hasta cierto punto por decreto y no tiene un efecto adverso. La razón es que hay una estructura económica en México, el funcionamiento de las empresas, que es en muchas ocasiones poco competitivo. Y por ahí se está atacando en la parte de los salarios mínimos. Empresas que son capaces de obtener grandes ganancias y hasta cierto punto manipular los salarios, pues le das ahí, digamos, un recargón en términos de que paguen más porque pueden hacerlo. Pero en el fondo, esto te lleva a que hay que promover una mayor competencia en nuestra economía y eso requiere un trabajo de hormiga, de regulación, de vigilancia, de combate a los monopolios, de no al clientelismo, a las economías de cuates, al capitalismo de cuates. Y esto significa pues que hay que hacer otro tipo de medidas, pero en el fondo, al final, la sostenibilidad de los salarios depende de la productividad y no le hemos encontrado la cuadratura a ese círculo. Ahora paso al otro gran tema y es cómo ligamos nuestra economía
a las mejores prácticas de innovación, de tecnología, en lo energético, que es fundamental, en las comunicaciones, que es fundamental. En fin, haya habido una suerte como de divorcio entre la apuesta por la innovación tecnológica y la apuesta por mayores tasas de crecimiento, sobre todo asumiendo que la innovación tecnológica pues ayuda también a distribuir. Decía recientemente Alfonso Romo que no va a haber mayor inversión en ciencia por parte del Estado, pero es que tampoco los privados apuestan nada en ciencia. Me encantaría una reflexión sobre esto antes de ir cerrando. Bueno, el Laboratorio de Crecimiento Económico de Harvard, el trabajo que ha hecho ahí Ricardo Hausmann, economista venezolano, habla de que una condición para que una economía crezca tiene que ver con cómo se vinculan mutuamente las empresas de un país. Él lo reúne todo en un mapa, le llama de complejidad económica. Él lo que dice es que las economías pequeñas producen artículos muy simples y producen poco. En cambio, las economías desarrolladas producen muchos artículos de alta complejidad. Y esa alta complejidad solo se logra si se comparte el conocimiento entre varias economías. Hausmann compara las economías con un bosque en el que los monos saltan de un árbol a otro, o a veces usa la metáfora de un cerebro, como las neuronas, no necesariamente es el número de neuronas, sino cómo están comunicadas entre sí, que es lo que crea complejidad, el intercambio de información, el intercambio de tecnología, que hace que se eleve la complejidad de la economía y por lo tanto haya más crecimiento, más innovación, más creatividad. Yo creo que faltaría pensar en políticas que fomenten ese intercambio, esa comunicación, tal vez norte-sur, esas complementariedades, en fin, exacto, para aliviar los problemas de crecimiento del sur del país. Sí, productividad requiere conocimiento y ese conocimiento se obtiene a través del contacto con los que lo tienen. Y para eso requieres estar abierto al mundo y a sus ideas. Pero eso no es suficiente, porque esas ideas no necesariamente corresponden a las necesidades del país o requieren algún tipo de adaptación. También requieres tener una inversión profunda en ciencia, en tecnología, que genere un bien público, es decir, un bien al cual todos pueden acceder. Y ese conocimiento tecnológico, pues alguien lo tiene que pagar y la empresa privada no lo paga porque pues, no se lo va a regalar a otros. Entonces se requiere la acción conjunta de la competencia en el mercado y de una buena inversión pública que en estos momentos está ausente. Cierro con el último tema, y ahí tengo muchos comentarios en esa dirección, el combate a la corrupción. Puede permitir que el país crezca, puede combatir la economía de cuates, puede mejorar la competencia, puede asegurar, no lo mencionan ustedes, pues la paz, ¿no? en los mercados, la seguridad pública en los mercados. Es decir, la corrupción como problema. Bueno, ahí hay dos visiones digamos, en el mundo de los corruptólogos, ¿no? Que es el que conozco yo un poco mejor. Hay, digamos, la visión del Banco Mundial, digamos, de que la corrupción en efecto es un obstáculo para el crecimiento, que es como una especie de impuesto regresivo, en fin, que impide la inversión, que genera incertidumbre. Y sí, en efecto, parece ser que eso ocurre. Cuando México tiene una mala calificación, por ejemplo, en el índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional, algunas calificadoras de inversión, específicamente Fitch y Moody's, la retoman y eso afecta nuestra calificación de inversión. Entonces, desde luego que tiene un efecto indirecto, la corrupción, sobre nuestras oportunidades de crecer, desde luego. Sin embargo, hay quien dice que los casos de éxito de países que han logrado pasar a ser desarrollados, digamos, los tigres asiáticos, Corea del Sur, por ejemplo, no empezaron combatiendo la corrupción, sino que más bien el crecimiento económico les permitió tener instituciones fuertes, bien fondeadas, que más adelante les permitieron controlar la corrupción.
sino que es exactamente al revés. Entonces, hay ahorita dos visiones sobre el tema, pero la presencia de corrupción, del tipo de corrupción que tenemos en México, que es bastante Sí hace daño. corrosiva, es definitivamente muy dañina. Sí. Adolfo, cerramos contigo. Sí, digo, no quiero minimizar el tema de la corrupción, pero cuando se ha hecho una serie de encuestas, sobre todo del Banco de México, preguntando cuál es el principal obstáculo al crecimiento, no sale explícitamente ese punto. Sale en primer lugar cada vez más el tema de la inseguridad y por otro lado algo que podría estar relacionado con la corrupción, que es la incertidumbre política, que puede interpretarse como que hay en alguna forma algún favoritismo que impide que algunos avancen en sus proyectos y otros sí lo puedan hacer. En ese sentido sí hay que preocuparse porque en la medida en que no haya transparencia, reglas claras y haya incluso dentro de la legalidad sesgos a favor de algunos empresarios en contra de otros, pues eso va a tener consecuencias en términos de crecimiento. Y yo agregaría en términos de la distribución misma, a quien le pega más la inseguridad, ya lo decía Benjamín, la corrupción, es a las personas que tienen que estar viviéndolo a día. La inseguridad no es el producto de la corrupción. O sea, la madre de la inseguridad no es la corrupción de las policías, la corrupción de los agentes de seguridad, la corrupción incluso de... ¿no? Sí. Es muy difícil desvincularlo. Claro, sí, por supuesto que es difícil desvincularlo, pero sí hay que intentar también ver que incluso dentro de un actuar legal puede haber un actuar sesgado o con enorme incertidumbre que inhiba crecimiento y que tenga consecuencias distributivas. Pues este es uno de los principales dilemas de nuestra generación. Ojalá y el día que dejemos este planeta y este país, porque se nos acabó la vida, hayamos visto un México con un siguiente milagro. En efecto, con tasas de crecimiento importantes, pero a diferencia de aquel milagro, con una reducción sensible de la desigualdad. Porque no podemos olvidar que el milagro mexicano también fue altamente corrosivo para la igualdad. Es decir, si alguna queja había a finales de los años 60, y el movimiento 68 estuvo ahí, era porque el país había crecido mucho, pero no había redistribuido bien. Es que el pendiente es poner las dos llantas más o menos en la misma coherencia. Muchísimas gracias, Benjamín, por acompañarnos hoy. Adolfo de la Torre, muchísimas gracias. Vamos a corte, de vuelta. Estará con nosotros Jesús Ortega. Vamos a hablar sobre el PRD, su futuro, si lo tiene, y los aprendizajes del pasado reciente. Volvemos en un momento. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava.